Y continuamos aquí en Buenos Días Wall Street y esta semana los mercados globales enfrentan una batería de datos que podrían redefinir expectativas para lo que es el cierre de este año, desde el IPC en Estados Unidos y Europa hasta decisiones de tipos del FOMC, el Federal Open Market Committee, y también el BCE, el Banco Central Europeo, pasando por ese PIB de economías claves como Alemania y España, y todo eso en un contexto de volatilidad creciente, dudas sobre el consumo a nivel global y señales inquietantes desde sectores como lo son inteligencia artificial y las criptomonedas. Para poder analizar todo este tablero macro tan complejo, nos acompaña hoy aquí en Comercio TV Rafael González Bautista. Él es empresario e inversor. Rafael, bienvenido a Comercio TV. Hola, muchas gracias, Vanessa, por tener este ratito con todos vosotros y con vuestra audiencia. Claro que sí, Rafael, un gusto de tenerte nuevamente aquí en Buenos Días Wall Street. Y ¿Qué tal, vamos a Alejandro? comenzar con esta serie de preguntas que tenemos porque hemos visto una agenda económica grandísima, inflación, PIB, el PIB, también decisiones en los tipos de los intereses, ¿verdad? En la reserva. ¿Cuál de estos datos crees que tendrá mayor impacto real sobre los mercados justamente en esta semana cuando se espera que el gobierno reabra nuevamente? Pues mira, la verdad que la semana ha venido increciendo, sobre todo a partir de hoy, mañana y pasado, los datos se ponen con mucho peso, como bien indicas, ¿no? Aunque yo creo que el más decisivo va a ser la inflación, sin duda alguna, porque además sabemos que es el termómetro directo que está vigilando la Fed para ajustar su política monetaria. Y aunque el PIB, ya sabes, que refleja crecimiento y la productividad y últimamente hay ciertas dudas sobre que eso se mantenga, al final el índice de precios al consumo determina las expectativas de tasas. Y ahí realmente está el nervio del mercado. Además, el mensaje lo dejó claro Powell, ¿no? Cuando dijo, vamos a esperar a ver, no sabemos si en diciembre bajaremos, si tuviéramos un repunte inesperado de la inflación, aunque este sea leve, puede hacer saltar las alarmas de los inversores. Además, hay muchos activos, especialmente en renta variable, que ya descuentan una baja de tipos a final de año. Si ese escenario se tambalea o lo vemos peligrar, los ajustes van a ser inmediatos. Fíjate, además, para que tengas el dato, ¿no? Si tuviéramos un PIB débil, pero con una inflación débil, podríamos leerlo de forma positiva, porque empujaría al Banco Central a actuar de forma rápidamente. El IPC creo que es lo que va a marcar el ritmo de la semana. Estamos viendo, por ejemplo, ya tenemos el dato del IPC de Alemania, se ha mantenido en 0,3, que era lo previsto. En general, estamos viendo que los datos de inflación a lo largo del mundo se están manteniendo bajos. Aquí podríamos estar midiendo el impacto que sí está teniendo un poquito más en la política comercial. Y bueno, mañana creo que estar muy atento al del Reino Unido, que creo que suele adelantar y suele dar bastantes señales de lo que pueda estar viniendo. Asimismo, Rafael, ahora también aquí en Estados Unidos conoceremos el IPC y también la confianza del consumidor. Sabemos lo importante que son pues esos datos como un termómetro. ¿Esperas un cambio de tono por parte de la Reserva Federal si la inflación sigue cediendo o crees que mantendrán esa cautela de la que hablabas, esperar y ver? Sí, creo que lo único que pudiera acelerar a la Fed sería algún problema adicional, sobre todo con la banca regional, que estamos viendo que hay bastantes tensiones y estamos viendo cómo la liquidez, y ahora hablaremos de ello, tiene ahí distintos matices, ¿no? Y es que aunque la inflación siga bajando, yo no esperaría un cambio drástico en el tono inmediato por parte de la Fed. Powell ha sido clarísimo. Quiere evidencia sostenida de que la inflación está controlada antes de mover cualquier ficha. O sea, los pequeños movimientos que ha hecho han sido casi, diríamos que obligados y porque casi caían por su propio peso, pero no están llegando señales de evidencia sostenida, que es lo que él siempre ha dicho en todas las ruedas de prensa. Y aunque los precios generales sí han mejorado, especialmente vivienda, que se ha notado un poquito, inflación en servicios sigue muy, muy persistente y el mercado laboral, aunque sí se ha enfriado, si lo consideramos o lo vemos con el escenario que teníamos de 2018, 2019, 2020, previo a la pandemia, vemos que todavía sí que sigue muy fuerte. Y además, la Fed también está mirando estas expectativas de inflación y el comportamiento del consumidor, que no ha terminado, aunque sí vemos que la confianza se ha debilitado, no ha terminado de caer, no es algo alarmante. Recordemos que la Fed nunca ha sido la más rápida tomando decisiones y siempre se le acusa de que dejan que se rompa algo antes de actuar. Pero es que Powell ha dicho muy claro que no quiere repetir los errores del pasado bajando tipos antes de tiempo. Y bueno, por eso yo creo que si habéis visto las últimas ruedas de prensa, e incluso las últimas, todos los consejeros parece que llevan la misma frase escrita. Vamos bien, pero con cautela.
Es correcto, es lo que hemos estado escuchando frecuentemente. Incluso para este diciembre 10 estamos esperando ese recorte. Sin embargo, las proyecciones o probabilidades de que se efectúe, se está viendo que apenas se está alcanzando un 65% de que en realidad haya un retroceso o una reducción de 25 puntos básicos, pero pues todavía hay más de un 34% de que se sigan manteniendo las tasas hasta el momento. Pero volviendo nuevamente con lo que mencionaste de que Alemania ya dio su PIB, también el Reino Unido, España, pero la zona euro pues igual va a seguir durante toda esta semana dando esos resultados. Pero ¿crees que ahorita estamos en ese borde de una recesión técnica o solamente son señales de recuperación en cualquier frente? Mira, llevamos, puedo decir claramente, más de 3 años con una sensación en que los datos macro no nos están ayudando tanto a saber en qué momentum estamos. Yo sé que cuando estamos metidos en la batalla a veces es más difícil verlo y nos intentamos, pues los operadores de fondo nos intentamos abstraer para verlo un poco sin estar metido tanto en ese dato, porque luego a toro pasado todo es más sencillo, ¿no? Alemania, por ejemplo, lleva bordeando la recesión técnica pues, más de un año, arrastrada por una dependencia industrial que no termina de levantarse, el tema automotriz es dramático, la caída de exportaciones y sobre todo el coste energético. Alemania, de ser uno de los países con un coste energético más barato, se ha convertido por decisiones políticas y también, por supuesto, por el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, se ha convertido en algo insostenible. Si le sumamos además la debilidad estructural de Francia, estamos hablando de las dos locomotoras de la Unión Europea, el letargo de Italia y el conjunto de la zona euro, pues la verdad que muestra bastante estancamiento. En España, la verdad que en este momento, y para sorpresa de muchos, resiste un poco mejor gracias al turismo y sobre todo la inversión extranjera, pero incluso se está notando la desaceleración. ¿Hay señales de recuperación? Algunas. Los PMI se están estabilizando, los ajustes de inventarios en manufactura, la verdad que poco a poco sí están llegando a niveles un poquito más sostenibles, pero son muy débiles. La política monetaria, que todavía es restrictiva por parte del Banco Central Europeo, sigue pesando. Y así que, pues sí, aunque estamos cerca de esa recesión, en general en Europa, no hay una gran caída todavía. Lo que me preocupa más es que como no se ven motores de crecimiento claros para este segundo semestre, creo que vamos a seguir siesteando en esta circunstancia. Y un último apunte. La estructura política y económica en Europa no es tan homogénea. ¿Qué puede pasar? Que países que empiecen a salir un poco de esta recesión, porque por ejemplo le puede pasar a Alemania, empiecen a salir un poco mejor, y otros que todavía no han visitado o no están cerca de esa recesión, como citábamos el caso de España, entren. Y entonces las políticas que se estén tomando sean contraproducentes. Esto ya ha pasado anteriormente y pues sabemos que esta falta de homogeneidad en la situación política y económica de la Unión Europea, lejos de ser que los fuertes tiren de los débiles en cada momento, a veces lo que trae y ha traído anteriormente son pues Europa de dos velocidades. Oye, Rafael, también esta semana se mira con lupa el consumo y sabemos lo que significa. Hablamos de ventas minoristas, hablamos de precios de la vivienda y esos efectos de tasas altas. ¿Ves tú al consumidor, incluso a nivel global, mostrando ya fatiga o lo ves aún con un músculo con resiliencia? A ver, el consumidor estadounidense ha sido el sostén de la economía post pandemia. Pero ahora ya, pues claro, es que no puede ser todo a pleno pulmón, ¿no? Ya tiene claras señales de fatiga. Las tasas de interés elevadas siguen encareciendo el crédito y aunque poco a poco se va limando, pues es complicado. Y las deudas de tarjetas siguen alcanzando y siguen estando en niveles récord. La vivienda se ha vuelto inasequible para muchos y eso pues frena tanto el consumo como la movilidad, que ha sido una de las grandes fuerzas que ha tenido tradicionalmente el consumidor estadounidense. En Europa el golpe es mayor, los salarios más estancados y aún menos estímulo fiscal. Y en China, aunque el consumidor sigue con confianza muy baja, especialmente por la prolongadísima crisis inmobiliaria que arranca desde antes de la pandemia, aún así, pues el empleo está aguantando y se está entrando o está entrando cierto o fuerte apoyo, incluso podríamos decir, por parte de los gobiernos, del gobierno en este caso. Pero en general, en todos los lugares el músculo se está agotando y si los tipos se mantienen altos por mucho más, podríamos ver una caída abrupta del gasto en los próximos trimestres, especialmente el Q1 de 2026 y Q2 de 2026, creo que podrían ser pues reveladores si no empiezan a tomarse decisiones prontamente.
Correcto, Rafael. Incluso vamos a hablar un poquito acerca de lo tecnológico, porque ya hemos escuchado las noticias de que SoftBank está vendiendo toda su participación de acciones que tenía en Nvidia, justamente para redirigir esa inversión hacia OpenAI. ¿Crees que esta es una jugada estratégica o es una señal que estamos propiamente viviendo una burbuja de inteligencia artificial? ¿Y cuándo crees que pudiera haber alguna corrección en este sector tecnológico? A ver, vamos a ir por partes. Una fecha de una corrección, primero, se puede ser un tema de sí o no se va a producir. Yo creo que sí se va a producir. No sé la profundidad de la misma y, por supuesto, no tengo ni idea de la fecha. Lo que sí tengo claro es que SoftBank no es cualquier fondo. Es uno de los grandes jugadores de capital riesgo y suele mover ficha antes que el resto. Su venta de Nvidia puede interpretarse como una toma de beneficios lógica. A ver, eh, son públicas las cuentas y estamos viendo que las compras que hizo SoftBank están arrastrando más de un 600% de rentabilidad. Yo, como gestor de fondo, tomo liquidez y tomo ganancias también en esas situaciones. No puedo estar tampoco dejando que el dinero fluya, porque hasta que no tomas ganancias ese dinero no es tuyo, ¿no? Pero también hay una señal de madurez en este rally de chips. Apostar por OpenAI es saltar, os estaba escuchando antes de entrar, ¿no? Es al final el saltar a la siguiente capa, ya sacamos rendimiento de la primera capa, que ha sido la del hardware, y ahora vamos hacia la del software, donde las aplicaciones de IA generativa pues siguen creciendo, ¿no? Pero también es cierto que estamos viendo multiplicaciones de valores que recuerdan, ya sabéis, todos decimos a lo mismo, los que la hemos vivido, pues siempre nos referimos a ella, a la burbuja.com, ¿no? Pues hay una corrección, va a venir, y lo digo, estoy convencido de que va a haber una corrección, sobre todo si los resultados no acompañan a las expectativas, cosa que, por ejemplo, en Nvidia sí se ha estado dando. Hasta el día de hoy los resultados siguen acompañando las expectativas. Y si la monetización se ralentiza y aún las tasas no bajan, con lo cual esa liquidez va a ser más cara, pues puede venir esa corrección. Yo creo que decirle burbuja todavía es pronto. Yo creo que a nivel general no hay una burbuja, aunque sí considero que hay una euforia en ciertos segmentos concretos del sector relacionado con la IA que mejor dicho, a medio largo plazo pueden traer, si no correcciones profundas, al menos sí algún tipo de corrección, y esperemos que venga, porque eso al final le va a dar también algo de salud a este mercado. Me gusta cómo lo dices, no tanto una burbuja, pero sí definitivamente una euforia. Y no solamente lo vimos en su momento con el .com, también hemos llegado a ver eso con lo que es ese oro digital. Así que te pregunto esto, en paralelo, las criptomonedas han mostrado movimientos que son importantes en lo que han sido semanas de alta tensión macroeconómica. ¿Cómo interpretas, Rafael, su comportamiento? ¿Siguen siendo activos de riesgo o crees tú que ya están asumiendo un nuevo rol como refugio financiero para ciertos perfiles? Pues mira, las criptos siguen en un proceso de redefinición. Bitcoin en particular, aunque empieza a ser percibido por algunos institucionales como una reserva alternativa, sobre todo por los contextos que tenemos de pérdida de confianza en los gobiernos y en las monedas fiat, ¿no? Sobre todo porque las expectativas de emisión monetaria futura siguen sin freno. Pero no olvidemos que siguen siendo altamente sensibles a la liquidez. Yo llevo con este mensaje, llevo casi 2 años, 3 años hablando de que este ciclo en cripto se iba a ver muy, muy, muy limitado o muy empujado por la posible ausencia o presencia de liquidez. Lo estamos viendo, cuando esta liquidez sufre, el mercado cripto y todos los mercados de riesgo pues lo van a sufrir, ¿no? Y aunque Bitcoin ha aguantado mejor de lo que lo hacía hace unos años, y esto es evidente para los que llevamos varios ciclos en este mercado, sí estamos viendo cómo, pues, probablemente porque la adopción institucional que ha venido de mano de los ETFs y la narrativa antiinflacionaria está ayudando un poco a consolidar este rol, aunque tenemos que recordar que sigue siendo un activo de riesgo. No sé si solo para especuladores, porque yo además no me gusta tanto esta palabra del especulador, ¿no? Lo que tenemos que tener claro es que cualquier activo tiene una parte de valor y otra parte que es pura especulación. Hasta el oro, que podríamos decir que puede ser el valor refugio por excelencia, hasta el dólar, que es un valor refugio, o tradicionalmente ha sido un valor refugio por excelencia, tiene una parte que tiene valor y otra parte que tiene especulación. ¿Qué parte tiene cada cual? Eso es lo más difícil de entender. Lo que sí tengo claro es que si yo veo Bitcoin hace 7 años y lo veo hoy, veo una evolución clarísima en el que va teniendo mayor valor y menos especulación.
pero por supuesto que la parte de especulación sigue siendo presente y además necesaria, porque no hay nada peor que un activo, el que sea, el que podamos separar con certeza su valor seguro. Eso borra toda la especulación y ningún inversor, pues sobre todo que quiera sacar rendimiento a su dinero, va a querer un activo de cero especulación. Ninguno. O sea, todos queremos activos que tengan una capa de especulación, que es donde podemos encontrar esa posible ganancia y ese posible riesgo por invertir en ellos. Excelente. Qué interesante todo esto. Bueno, Rafael, con todo esto de los datos, que hay incertidumbre, hay oportunidades, ¿cómo crees que van a comportarse los grandes inversionistas, estos gigantes, propiamente durante esta semana? ¿Estarán actuando con cautela táctica o aprovechar propiamente la volatilidad de oportunidades de estrategia que se está presentando? Mira, para mí esta semana es una partida de ajedrez. Es verdad que es un ajedrez un poco extraño porque el tablero se mueve por la liquidez, ¿no? Los institucionales deberían posicionarse, y creo que se lo están haciendo con cautela técnica, con mucho cuidado y preparados para actuar rápido si alguno de los datos genera una sorpresa fuerte. Los que estamos en esta guerra, pues estamos con coberturas dinámicas, nos exponemos moderadamente en ciertos sectores, especialmente los sectores defensivos como salud o consumo básico, para intentar compensar si hubiera caídas, y la liquidez lista para entrar en tecnologías si nos da oportunidad con algún tipo de corrección, ¿no? Es una semana donde la dispersión puede ser la aliada, ¿no? No todo cae ni todo sube, entonces hay que tener bastante cuidado, ¿no? Y los datos macro, pues suelen ser catalizadores de rotaciones internas dentro del mercado. Mis rotaciones suelen ser más de largo plazo, trimestral, incluso semestral, con lo cual no estoy tampoco ahí preparado, pero sí voy poniendo piezas de este tablero de ajedrez en zonas que me interesan un poco más. Recordad que hay que aprovechar la volatilidad porque es la clave, pero siempre con un enfoque profesional, ¿no? No se trata de ir contra el mercado, nunca contra la tendencia, sino entender dónde puede haber ciertos valores ocultos y no fijarse tanto en los titulares, porque al final son marionetas, son puppets que están distrayendo al resto. Tú sabes, Alejandro, que hago todos los días un hilo en el cual hago un cierre, ¿no? Y es que también incluso para esta entrevista vamos a hacer como ese cierre, porque yo siento que Wall Street está entre enamorándose y desenamorándose de la IA. Y en este caso, además, ha salido un nuevo amor que es el Congreso, ¿no? Porque ahora, con el tema de los datos y el fin del shutdown, parece que vuelve a mirar Wall Street al Congreso con bonitos ojos, ¿no? Ya el shutdown parece que queda atrás, los chips vuelven a recalentarse y el oro, cuidado, que vuelve a brillar. Hoy ha llegado también a los 4.100, 130 aproximadamente. Y eso ya sabes, cuando el oro brilla, a veces se está adelantando a otro posible susto. Y al final, lo que tengo claro y lo que me ha demostrado el mercado es que siempre va a encontrar razones para seguir creyendo. Me gusta lo que dices. Siempre va a encontrar razones para seguir creyendo. Y también lo que dijiste, hay que aprovechar la volatilidad, pero por supuesto con estrategia. Rafael González Bautiza, empresario, inversor, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Comercio TV. Muchas gracias a vosotros y un saludo para ambos y toda vuestra audiencia. Muchísimas gracias, Rafael. Hasta la próxima. Gracias. Y con esto vamos a una breve pausa comercial. Al regresar veremos cómo están ya comportándose los índices en lo que es su jornada bursátil del día de hoy.